Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos el nombre del Señor. Bendecimos la presencia del Espíritu Santo. Hoy es martes, estamos estudiando el precioso libro de Efesios y vamos a empezar con el capítulo 4, que se trata de la unidad del Espíritu. Hemos visto que somos el cuerpo de Cristo, que Dios manifiesta su multiforme sabiduría en nosotros. Hemos aprendido cuál es nuestra vocación, que es ser hijos de Dios con poder, y ahora vamos a estudiar la unidad del Espíritu. El capítulo 4 comienza así. Yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, por todos y en todo, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hasta aquí vamos a dejar el capítulo 4 y terminaremos cuando el Espíritu Santo nos diga. Dios les bendiga muchísimo. Saludo vuestra fe. Yo pues preso en el Señor, dice Pablo, vuelve a decir que él está preso, una persona presa, conocemos sus limitaciones. Pero él sabe que con esta carta que él manda es como si él tuviera una extensión, tuviera tentáculos, tuviera la manera de hacer valer la palabra del Señor, la doctrina de Cristo, a pesar de que él tenga limitaciones físicas. Al menos puede escribir una carta y dar consejos pertinentes y teología a la iglesia. Dice, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuimos llamados para ser hijos de Dios, hijos adoptados como hijos de Dios. Los hijos de los reyes tienen que observar una conducta específica para que la casa real no caiga en un desprestigio, para que el testimonio que se dé de la casa real sea el mejor. Nosotros también, como hijos de Dios, debemos comportarnos de tal manera que la casa del Señor no sea blasfemada. Porque a veces es blasfemado el nombre de Jesús por la conducta de los creyentes. Entonces nosotros debemos comportarnos de una forma digna de la vocación a la que hemos sido llamados, ser dignos hijos de Dios. Con toda humildad y mansedumbre. Aquí empieza a decir cómo es que tenemos que comportarnos. Con humildad, reconociendo de dónde fuimos sacados, reconociendo que nosotros no somos dignos de que el Señor haya muerto por nosotros, reconociendo que solamente se hizo por amor. Nadie puede sentirse mejor que otro hermano. Algún hermano dirá, bueno, pero yo es que no me he drogado en la vida, yo he sido mujer de un solo hombre, y entonces eso me hace mejor que el que no ha sido así, que el que ha tenido varias relaciones, que el que ha tenido algún vicio. Eso no es así. Todos hemos sido sacados de la muerte. Estábamos muertos y todos hemos sido traídos a la vida. Entonces todos somos iguales, en humildad, recordando bien que todos estábamos muertos y desechados de la gloria de Dios. ¿Entiende? Entonces con mansedumbre no quiere decir que uno sea débil, sino que uno sea obediente. Tenemos en el Antiguo Testamento como ejemplo de mansedumbre a Moisés, y era un hombre aguerrido de verdad, pero muy obediente de Dios. Y en el Nuevo Testamento al Señor Jesús, que tomó también tantas decisiones importantes y fuertes en su vida, sin embargo, era muy obediente a su Padre. Entonces nosotros en humildad y en mansedumbre nos soportamos con paciencia. Y dice el Señor, soportar. No es que es tan fácil. Hay que soportarse con paciencia porque somos diferentes unos de otros. Y a lo mejor yo caigo bien a un grupo, a otro grupo no. Pero como decían los ancianos, no somos moneda de oro para agradarle a todos.
Y entonces tenemos que soportarnos con paciencia. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esto es lo fundamental. El vínculo de la paz, haciendo la paz. Dice Efesios 3:15, dice, somos un solo pueblo haciendo la paz. La paz no surge por generación espontánea. La paz es el resultado de un esfuerzo hecho por varias personas. ¿Saben? Todos debemos ser solícitos en guardar el espíritu en el vínculo de la paz. Ahora vamos a guardar 7 cosas del espíritu. Dice la palabra del Señor. Un Señor, una fe, un bautismo, una esperanza, un Dios y Padre de todos. Dice, vamos a guardar en el vínculo de la paz un cuerpo. ¿Cómo vamos a guardar el cuerpo de Cristo en el vínculo de la paz? Nosotros venimos a la iglesia porque amamos a Dios, pero aparte de eso, y porque necesitamos su protección y salvación, aparte de eso, nosotros podemos pensar que vamos a la iglesia porque queremos servir a Dios. Servir a Dios es muy bueno en el vínculo de la paz. No es queriendo quitar a nadie de su puesto para ponerme yo. Es descubriendo cuál es mi don y cuál es mi servicio como hermano de la iglesia para servir en la iglesia. Es en el vínculo de la paz. Yo puedo ir a la iglesia para encontrarme mi pareja. Que mi pareja sea cristiana, es legal, es buenísimo. Pero no para quitarle la pareja a nadie. ¿Saben? Es ir a buscar mi pareja en el vínculo de la paz. Yo puedo ir a la iglesia para tener amigos buenos que me aporten buenos valores. Pero no por eso tengo que hablar mal de nadie para que sus amigos dejen de ser amigos y sean amigos míos. ¿Entienden, hermano? Así se cuida el cuerpo de Cristo en el vínculo de la paz. Todo lo que usted vaya a hacer para un hermano, para la iglesia, que es el cuerpo de Dios, tiene que ser en el vínculo de la paz, no en el vínculo de la competición, ni de la revancha, ni el de arrebatarse nada. Todo tiene que ser en el vínculo de la paz, con mansedumbre y con humildad. Un espíritu. Nosotros todos tenemos que tener el mismo espíritu. Espíritu de paz, espíritu de amor, espíritu de buena voluntad. El Espíritu Santo, divino, maravilloso. No un espíritu de contienda a uno, un espíritu de guerra a otro, un espíritu de envidia. No, todos debemos procurar tener en el vínculo de la paz el mismo Espíritu Santo, como fuisteis también llamados a una esperanza de vuestra vocación. Todos hemos sido llamados a lo mismo, no es yo me siento a la derecha de Dios, yo me siento a la izquierda de Dios, un tipo de contienda, no. Yo como tengo más años, tengo más gracia y voy a tener mayores galardones que el que acaba de entrar, no es así. Todos tenemos la misma esperanza, es como la parábola que dice el Señor. El que entró primero a trabajar y el que entró último, todos tenían el mismo salario. Dice, un Señor, Cristo nuestro Señor. El otro Señor es la riqueza, dice el Señor. No podemos tener dos señores, servir a dos señores, a Dios y a la riqueza. Hay hermanos que están en la iglesia solo por lo que pueden obtener de la iglesia materialmente. Y nosotros tenemos un Señor que es Cristo. Y no damos paso a otro Señor, haciéndonos daño para lograr sacarle cosas al hermano, ni mucho menos. Por favor, hermanos. Una fe, la fe en el Señor y no en más nada. Solamente la fe en Cristo y en su palabra. No podemos tener fe en otras cosas, en mi propia sabiduría, en que yo entiendo que es mejor así, en que la Biblia lo dirá, pero eso era en otro tiempo. No es así, hermanos. Un bautismo, fíjense, el bautismo está en medio del Señor, de la fe, es decir, tiene la unidad del bautismo. El bautismo que nosotros debemos tener es el bautismo de Juan, para perdón de pecados, hermanos, para arrepentimiento, como mismo se bautizó el Señor, por inmersión. Y también tenemos el bautismo en el Espíritu Santo.
Y todos debemos tener esa unidad en el bautismo. Dice, un Dios y Padre de todos. Dios en la iglesia muchas veces no es Padre de todos, porque si tú estás juzgando, dice que con lo mismo que tú juzgas serás juzgado, con la misma medida. Entonces, si tú estás haciendo juicio de tus hermanos, Dios se convierte en tu juez. Y nosotros debemos ser uno en que Dios sea nuestro Padre. Si hay algo que juzgar, que lo juzgue Dios. Usted no se entremeta en lo ajeno, por favor. ¿Entiende, hermano? Usted deje que Dios sea el que juzgue los temas. ¿Sabe? A menos que no sea un tema que ya esté juzgado por la Biblia y haya que tomar una medida. Como por ejemplo la separación del cuerpo de aquel que cause división en el cuerpo. Y ahí no estamos juzgando, ahí ya estamos cumpliendo con lo que Dios dice. Y Dios debe ser el Padre de todos, estar sobre todo, sobre toda la sabiduría de todo el mundo, incluyendo a todos en la iglesia. Por todos y en todos, en la medida en que todos tenemos el Espíritu Santo, tenemos la presencia del Padre dentro de nosotros, nuestra actitud con el hermano debería cambiar y debería ser de verdad en humildad y con mansedumbre. Y dice, pero, y aquí es la diferencia. Cuando hay un pero, estamos hablando de que todos somos uno, que tenemos una unidad, que tenemos que defender esa unidad, pero no todos somos iguales. Hay diversidad en el cuerpo de Cristo. Hay diversidad en el cuerpo de Cristo. Y ahora me viene una idea, una ilustración que era de un grupo de músicos que estaba tocando en el teatro y primero empezaron cada uno a afinar sus instrumentos. Y aquello era una locura. Dimos gracias a Dios cuando se fueron los que estaban afinando sus instrumentos. Pero cuando luego salieron y cada instrumento sonaba al son de él, como el director lo dirigía, aquello fue maravilloso. Nosotros no podemos cada uno tocar a nuestra manera en la iglesia. Nosotros tenemos que estar bajo las órdenes de nuestro maestro y director Jesucristo, para que la armonía sea hermosa. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos no tenemos la misma gracia, ¿no es verdad? Todos tenemos dones diferentes a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando el Señor Jesús subió a lo alto, llevó junto con él todas las almas de los que habían creído en él, de los que habían creído en ese momento a Jesucristo y de los que habían creído antes de que él viniera. Entonces, él subió, llevó cautiva esas almas que habían estado cautivas aquí por el enemigo. Todos éramos cautivos del enemigo hasta que Dios nos libertó y nos llevó a los lugares celestiales con él. Y cogió dones y nos regaló a cada uno un don diferente. Hermano, por eso hay diversidad. El que tiene un don de sabiduría es maravilloso, pero el que tiene el don para sanar es maravilloso, y el que va a profetizar es maravilloso, y el que tiene el don de la ayuda es magnífico y muy necesario. Y así todos tenemos un don distinto, tenemos dones diferentes. No tenemos que anhelar el puesto que tiene nadie, porque cada uno debe investigar su don, cambiar su manera de pensar, para que Dios le diga cuál es su don en el cual él puede servir en la iglesia y ser feliz de verdad. Porque cuando uno sirve a Dios por medio del don que Dios le ha dado a uno, no somos nosotros los que servimos, sino que es el Espíritu Santo el que le sirve a la iglesia. Y ese es el servicio que queremos. Queremos que sea Dios el que sirva en todos los hermanos en la iglesia. Y dice, y eso de que subió el Señor, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Por eso digo, el Señor fue y trajo a todos los espíritus que estaban encarcelados también en los brazos de Abraham y los llevó a la presencia del Señor Jesús para darle allí los dones espirituales que tiene para cada uno de nosotros. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, él mismo
Jesucristo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, pastores. Es decir, Él dio servicio, ministerio. Usted tiene don de sabiduría, usted es maestro. Por ejemplo, usted puede evangelizar, tiene esa facilidad de palabra. Usted va a ser apóstol. Hermanos, y en el próximo estudio, que Dios nos bendiga a todos mucho con esta palabra, vamos a ver este dilema de si ahora hay apóstoles, no hay apóstoles, profetas, no profetas, maestros, no maestros. Vamos a verlo en el próximo estudio. Que el Señor les bendiga, que tengan una semana preciosa, de verdad, en el cuidado del Espíritu Santo. Amén.